Ayer en la tarde estuve sentado después de muchos años en el lugar donde yo pasaba tomando, en el lugar donde yo me quedaba a dormir, a la orilla de la calle, en una ceiba allá en San José, en un cerco de piedra. Allí pasaba yo eh, tomando, eh, totalmente tirado a la desgracia. Y este día, antes de entrar al trabajo, te quiero contar algo que yo hacía cuando despertaba tipo 1 de la madrugada, con aquella gran cruda, sin ni siquiera un 5 en la bolsa, sin esperanzas de nada, con aquel malestar espantoso que dan ganas de morirte. Y bueno, todo hecho un harapo, hecho una piltrafa humana. Y a veces mis compañeros llegaban durante el día, pero ya en la noche ellos iban a dormir a sus casas y a veces me querían llevar, pero yo no. Era una necesidad de quedarme ahí en ese lugar, pues, porque allí me sentí un poco cómodo, estando a la intemperie. Pero imagínense que primero les voy a contar, a veces despertaba con una sed de agua, pero tan horrible que les digo que anhelaba un traguito de agua, como decimos, con toda mi alma. Y mis piernas, mis canillas, como decimos aquí, no me resistían para levantarme e ir a buscar agua. Además que en aquellas noches bien oscuras, entonces lo que hacía es que de arrastras, como decimos nosotros, de arrastras, ratos rodando y ratos empujándome con las manos por el sonido del agua de la quebrada, en lo oscuro, por la calle hacia abajo, me arrastraba como si fuera una persona parapléjica y llegaba hasta la quebrada y saciaba mi sed de agua en ese momento. Después de eso, llegaba la sed por el alcohol, porque son dos tipos de sed muy diferentes y los que han tomado saben de lo que les hablo. Y muchos dirán, ya va este otra vez con su discurso. No, lo que pasa es que ustedes no saben cuántas personas me escriben que se identifican, unos que gracias a Dios ya dejaron y otros que están en el proceso. Por eso es que lo hacemos, porque de alguna forma el escucharme a mí todo lo que yo sufrí, primero hace que se identifiquen y después encuentran una manera de cómo empezar a luchar contra su adicción. Por eso es que lo hacemos. Y yo sé que tal vez podemos aburrir, pero mientras podamos ayudar aunque sea una persona, eso vale la pena en cualquiera de los aspectos. Entonces, después que yo saciaba mi sed de agua, comenzaba la sed por el alcohol. Y a esa hora, sin dinero, sin esperanzas de nada, bueno, lo que hacía era que, a como podía, comenzaba a tocar a mi alrededor, o a veces que estaba la luna alumbrando bonito, con la claridad de la luna, comenzaba a reunir todos los envases y no saben cuánta tristeza me da contar esto, porque eso sí es de gracia como vivía yo allí. Ayer se me salían las lágrimas recordando esto que les estoy contando. Reunía todos los envases vacíos donde habíamos estado tomando hasta de días anteriores y a como podía con los claros de la luna o a veces así al inverso, empezaba a reunir gotita por gotita. ¡Qué tristeza tan grande! Gotita por gotita en un envase. Y allí pasaba lleno de envases porque no solo nosotros tomábamos, habían bastantes que allí iban a echarse los tragos. Y a veces el último trago le quedaba un par de gotas al envase. Y allí empezaba yo a reunir gotita por gotita hasta que reuní un poquito para quemarme la garganta nada más. Les digo yo que eso sí me da tristeza recordarlo. Allí pasaba yo botecito por botecito escurriendo
y a veces eran envases viejos que ya el poquito que les había quedado ya tenía mal sabor. Qué barbaridad, man. A mí me daba una tristeza dentro de mi alma que yo sabía en lo que andaba, pero yo lloraba por dentro y lloraba por fuera también. Y por ejemplo, una vez un muchacho que iba a pescar, lo asusté porque ya en la madrugada estaba haciendo frío y yo solo estaba encalzonetado y con una camisa que estiraba. Y yo en el frío lo que había hecho era que había metido las manos en las mangas y la cabeza aquí en el cuello, y estaba solo el bultote a media calle. Cuando este camarada pasó a pescar, que me alumbró, dice que se asustó, que pensó que un muerto sin cabeza, porque así me miraba como que si fuera un muerto sin cabeza. Y de ahí se acordó, porque me había bajado un poquito de donde pasaba buscando agua, me había bajado un poquito, pero de ahí se acordó él. Y igual siempre se había asustado, pero ahí se acordó él que yo era y me habló. Y sí recuerdo que desperté yo. Me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Hoy no estás allá donde sabes estar. A vos lo me de haber movido, le dije yo. Pero miren, eso les digo, eso es recordarme eso de que agarraba bote por bote, envase por envase y lo reuniendo. Eso sí es una de las cosas más humillantes que siento yo que me pudo haber pasado. Y ¿saben qué es lo peor? Y esto tal vez no me lo van a creer, porque esto quizás lo hemos experimentado solamente los que tomamos, los que en algún tiempo tomamos. Yo literalmente escuchaba las carcajadas del diablo, así como lo oyen. Tal vez eran los efectos del alcohol, de la cruda, pero cuando yo andaba haciendo eso, yo escuchaba literalmente como el diablo se reía de mí, así. Y yo me acuerdo que le decía que algún día Dios me iba a sacar de eso, porque yo la fe en Dios nunca la perdí. Pero yo sentía aquel sentimiento como que alguien decía, mira, así te tengo y así te quiero tener, así te quiero estar pisoteando toda la vida. Y les digo, pasé muchas cosas humillantes, de pedir 5 centavos a que me dijeran, por esos 5 centavos me dijeran hasta de qué me iba a morir, pero eso no me humillaba tanto, porque yo siempre he sido un hombre que yo he logrado las cosas que quiero por mi cuenta, y eso yo decía, yo me lo ando ganando. Cuando ando pidiendo yo me ando ganando las humillaciones, pero eso de reunir gotita por gotita, eso sí es de todas las cosas que viví cuando tomaba, esa creo que es la más humillante, porque esa ni siquiera nadie me veía, sino que era como la cúspide de la derrota. Era como que te hubieran derrotado en cualquier competencia, y que después llegaran a burlarse de ti al ver que no fuiste capaz de ganar. Así me sentía yo, más humillado ya no podía. Y así pasé muchos años, Lo único que yo me metía, cuando estaba un poco más tranquilón, yo me metía a las quebradas. Yo allí en las quebradas me sentaba en las piedras y lloraba, y yo le decía a Dios que me sacara de eso. Pero yo sentí el reclamo de parte de Dios, y así viví mucho tiempo. No hay cosa más horrible que acostarte bien borracho y despertar sin ni siquiera un 5, ninguno de tus compañeros a esa hora. Eso les digo yo que es una vida, pero de lo más triste. Miren, yo a veces despertaba con hambre, cosa de la misma cruda, pero cuando yo veía hacia el cielo y veía algunas estrellas, yo veía que así se deschuflaban para los lados, y mi vista toda temblorosa. ¿Para qué? ¿Para qué les digo más? Qué vida tan espantosa, de veras. Y bueno, si alguno quiere escribirnos cuando ve estos testimonios que yo cuento, hágalo sin ninguna pena. Aquí les dejo mi número, el 63061955. Escríbame y cuénteme su situación, cuénteme sus problemas. Yo lo voy a escuchar, aunque tal vez al momento no tenga tiempo de
de responderle, pero yo le voy a escuchar y yo le voy a comprender, porque nadie más conoce ese abismo de donde Dios me sacó que yo. Y a veces a uno le da pena aceptar que es un borracho, porque a pesar de que uno es un borracho, uno no quiere que digan que es borracho. Si ustedes se fijan, hay bastantes borrachos que se esconden para echarse el trago, porque aunque tengan ese problema, ellos no lo quieren aceptar. Entonces, aquí estoy yo para escucharle, amigo. Si usted necesita que alguien le escuche, escríbame, no tenga miedo, no tenga pena, que yo sabré escucharle. Yo tal vez no pueda hacer nada por sacarlo de su vicio, pero aunque sea un consejito le puedo dar. No tenga pena, escríbame con todo gusto y aquí estamos. Que Dios les bendiga, saludos para todos.